del 21 al 25. Pongámonos de pie. Dice la Escritura: pero ahora, sin la mediación de la ley, esta es la versión NBI, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados. Oremos. Señor, bendice tu palabra en nuestros corazones, podamos comprender más de ella, conocerte más y, como hemos dicho en otras ocasiones, amarte sabiendo a quién amamos. Muestra tu gloria en nuestras vidas, en esta iglesia. Haznos crecer tanto en número como interiormente. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Asiento, hermanos. Aquí me voy a voy a hacer unas preguntas que debieran saber, debieran rápidamente contestar. Pero los voy a hacer participar a todos. Les voy a pedir que se pongan de pie aquellos que son santos. Ok. Asiento. Ahora se ponen de pie aquellos que son justos. Ahora pónganse de pie aquellos los cuales sea Cristo ha lavado con su sangre sus pecados. Ok, asiento, hermanos. Quiero que se pongan de pie aquellos que han sido justificados. Si no tienes idea que estoy preguntando, no te pongas de pie. Asiento, hermanos. La última pregunta. Quiero que se pongan de pie aquellos que son esclavos de la justicia de Dios. Ok. Porque esto es como casi diagnóstico, En cada pregunta que hice, todos debieron haberse puesto de pie, porque cada pregunta significa lo mismo, con diferentes miradas de diferentes lados. Explico. Cuando le pregunto si somos santos, como ya me habían escuchado en alguna predicación pasada, pueden comprender que sí, yo soy, y lo definí de esta manera, somos santos, porque santo significa apartado. Y somos apartados por Dios y para Dios. Quien nos apartó fue Él, para sí mismo. Entonces tú eres uno que ha sido apartado por Dios mismo para Dios. Eres santo. Y, por ejemplo, por eso Pablo, en Corintios particularmente, les dice a los santos. Le estoy escribiendo a los santos. Y agrega,
llamados a vivir santamente. Pero a pesar de que no vivieran santamente, eran santos. Y el desafío para enfrentar la vida es vivir santamente, mostrando lo que somos. Y entonces, en ese sentido, quedó claro, por lo que vimos hoy día, al ponerse de pie todo, que tú eres, y tú entiendes que eres santo. ¿Ya? Porque Dios te apartó y dijo, tú eres mío, me perteneces. Ok, cuando hago la pregunta, si eres justo o no eres justo, esta la he explicado, pero no la he explicado. La he explicado a través de las diferentes predicaciones, pero no he dicho bien la distinción, y soy consciente de eso. ¿Qué es ser justo? Pablo básicamente lo define en Romanos capítulo 6, donde dice que, y esta va de la mano, estas tres: ser justo, esclavo de la justicia y justificado. Es lo mismo. Pablo dice en Romanos 6 que tú antes de llegar a Cristo eras esclavo del pecado. Pero cuando creíste en Jesús, que murió y resucitó conforme a las Escrituras, el Evangelio, llegaste a ser esclavo de la justicia. Entonces, y acuérdense cómo hemos definido la justicia. Es importante el cómo hemos definido la justicia. ¿Puedes traerme un vaso de agua, por favor? El cómo hemos definido la justicia. Recuerden, la justicia la hemos definido a partir de la fidelidad. Y hemos dicho que la justicia, righteousness, que debiera ser traducido en nuestro español como rectitud, la hemos definido como fidelidad de Dios a sus promesas, a sus dichos. Y esa fidelidad de Dios a sus promesas, a sus dichos, es por amor de su propio nombre, para su gloria. De esa manera hemos definido righteousness. Entonces, fíjate, cuando yo te digo que eres esclavo de la justicia, te estoy diciendo que eres esclavo de la fidelidad de Dios a sus promesas. Las promesas de Dios te han cautivado. Y en ese sentido, le perteneces a Dios, porque las promesas de Dios son tuyas. Eres de pertenencia de Dios, porque Dios te ha regalado sus promesas. Y cuando tú has hecho suyas sus promesas, tú has quedado cautivo de la fidelidad de Dios a su promesa. En ese sentido, somos esclavos de la justicia. Y entonces, Pablo relata en Romanos 6 que dice que así como hemos presentado los miembros de nuestro cuerpo al pecado para muerte, por ejemplo, cuando lo presentaba, si yo antes era un alcohólico y presentaba mis miembros, mis manos, mi boca, todo mi sistema digestivo al vino, y el vino era el señor de mi vida y yo era esclavo del vino, ahora en Cristo ya no soy esclavo del vino, sino que soy esclavo de la justicia de Dios, de la fidelidad de Dios a sus promesas. Y por ende mi vida ha de reflejar que yo le creo a Dios. ¿Eh? ¿Tú le crees a Dios? Sí, sí le creo. Bueno, tus actos deben reflejar que le crees. Hay un ejemplo que dice que había un hombre que cruzaba a todos un cable en un precipicio de lado a lado, los bordes de cada lado, y decía: ¿ustedes creen que yo puedo pasar con una carretilla, con una carreta de estas de donde se llevan tierra, de lado a lado? Y la gente le dice: sí, te creemos. ¿Y ustedes creen que yo puedo pasar con una persona aquí? Sí, sí te creo. ¿Quién quiere subirse? Y la gente, por supuesto, ninguna se subió.
¿Le creerían? No le creían. Porque si le creyeran, se hubiera subido. Bueno, lo mismo pasa. Somos esclavos de la justicia y tenemos que reflejar con nuestros actos quién es nuestro amo. La justicia de Dios. Y vuelvo a decir, no la justicia como justice, sino la justicia como las promesas, la fidelidad de Dios a sus promesas. Si tú le crees, vives conforme a lo que crees. Si crees en las promesas de Dios, entonces te cobijas, te sometes a las promesas de Dios. Entonces, pregunto de nuevo, ¿tú eres esclavo de la justicia de Dios? Ahora que lo entiendo, sí, yo soy esclavo. Acá, la segunda o la tercera pregunta fue, ¿tú eres justo? Y aquí tengo que explicar el texto donde dice el versículo 11, que antes de llegar al 21, tengo que explicar el 11. Dice, no hay justo. Ahí dice la palabra, no hay justo. Pero el Romano 1:17 decía, mas el justo por la fe vivirá. Pero ¿por qué eso que el justo por la fe vivirá y después dice no hay justo? Porque tengo que entender cómo empieza el versículo 21. El versículo 21, el 11 comienza diciendo, no hay justo. Pero el 21 dice, pero. Se lo voy a explicar así. El esposo le pregunta a la esposa, ¿soy atractivo? ¿Soy bonito? Y la esposa le dice, no. Y ella agrega, pero te amo. Borra el no soy bonito y pone encima de algo más lindo todavía. Te amo. Porque ¿qué podría decir? ¿Tú me amas? No, pero eres bonito. Sería peor. Yo prefiero ser feo y que me ame mi esposa a ser bonito y que no me ame. Entonces, pero ¿qué estoy diciendo? El pero borra lo previo. Lo que antes había dicho pasa a ser algo más importante todavía, lo que viene después del pero. Ya, el 11 dice, no hay justo. El 21 dice, pero. ¿Qué hay pero? Pero ahora, sin mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. En la ley, si tú quieres guardar la ley, no lo puedes lograr, no puedes presentarte como justo delante de Dios, porque en la ley tú no tienes capacidad para guardar la ley. Entonces, no hay justo. No hay justo ni aun uno. Versículo 21. Pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Cuando dice dan testimonio la ley y los profetas, significa conforme a la Escritura. Es otra forma de Pablo de decir, estaba escrito. ¿Dónde? En la ley y los profetas. ¿Y qué está citando Pablo? Está citando el Evangelio en esta porción del 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, que había sido testificada y había sido anunciada, que había sido testificada, habían dado testimonio los profetas y la ley. Los escritos de Moisés se llama la ley. Los profetas, todos los escritos posteriores a Moisés. ¿Qué está citando Pablo? Está diciendo las escrituras del Antiguo Testamento dan testimonio de que la justicia de Dios
iba a ser manifiesta. Vuelvo entonces a esto. ¿Qué es la justicia de Dios? Righteousness, rectitud, la fidelidad de Dios a sus promesas. Entonces, esa fidelidad de Dios a sus promesas, por amor de su nombre, para su gloria, se manifestó. Y esa manifestación de la justicia de Dios había sido declarada por la ley y los profetas. Y la persona puede hacerse parte, puede hacerse partícipe. La persona puede pasar a ser revestida de aquella justicia de Dios por la fe. Lo voy a definir así ahora. ¿Quién es justo? Justo es todo aquel que posee la justicia de Dios. ¿Y cómo tú posees la justicia de Dios? Por la fe en el Cristo que murió y resucitó, conforme a las Escrituras. Porque ser poseedor de la justicia de Dios es poseer la fidelidad de Dios a sus promesas, por amor de su nombre, para su gloria. ¿Qué te estoy diciendo? Te estoy diciendo que la justicia de Dios te revistió. Dios te regaló su justicia, la fidelidad de Dios a sus promesas, por la sola fe en Cristo. Entonces, en ese sentido, hoy día, porque eres poseedor de la justicia de Dios, tú eres justo, pero no por tus actos, no por lo buena persona que pudieras ser, no porque tú haces buenas obras, no. Porque si consideramos eso, tú eres merecedor del infierno. La justicia que posees es la de Dios, porque Él te la regaló por la sola fe en el Cristo resucitado. Sin esa justicia somos unos miserables, pecadores, dignos del infierno. Pero por la fe en Cristo, por pero ahora. Entonces, cuando yo te pregunto si eres santo, tú ya sabes, eres santo. Si yo te pregunto si eres justificado, yo te digo, esto de ser justificado significa revestido de la justicia de Dios. Lo voy a definir así. Y si tú eres justificado, revestido de la justicia de Dios, quiere decir que por la fe, la justicia de Dios, por pura gracia, tú no lo mereces. A pesar de lo que mereces, Dios te regaló lo que es de Él, su justicia. Entonces tú te puedes presentar delante de Dios mismo, no por tu justicia, sino que puedes decir, yo creí en ti y yo me apropié de tus promesas. Y como yo me apropié de tus promesas por pura gracia, tú me hiciste partícipe de tu justicia. Entonces, por la fe soy justificado. Por la fe soy justo. Por la fe he sido revestido de la justicia de Dios. Por la fe me puedo presentar delante de Dios como lavado por la sangre de Cristo. Por la fe, por la sola fe. Hermanos, miren y presten atención en lo que les estoy diciendo. Tú eres una nueva creación. Y esta nueva creación se produjo cuando te encontraste con Cristo. Y esta nueva creación Dios la llama justo, santo, lavado por la sangre, mi hijo amado. Tú eres un hijo entrañablemente amado en las manos de este Padre amoroso. Lo enseñé desde la primera vez. Ya no eres enemigo de Dios. Antes eras enemigo de Dios. Ahora eres su hijo. Antes eras esclavo del pecado. Ahora eres esclavo de la justicia. Antes. Pero ahora es diferente. Entonces,
Esta palabra, donde dice que se ha manifestado la justicia de Dios, esa palabra significa básicamente esta luz que se enciende y nos alumbra. Esta palabra es diferente a revelar. En el versículo 17 de Romanos 1 dice, la justicia de Dios se ha revelado. Pero aquí no dice revelar. Parecen, pero no es lo mismo. Revelar, como se lo expliqué, es cuando tú tienes un velo y quitas el velo. La justicia estaba con un velo, con una cubierta. La justicia de Dios. El Evangelio, la resurrección de Cristo de entre los muertos, retiró ese velo y reveló la fidelidad de Dios a sus promesas. Lo reveló. Pero ahora aquí la justicia se manifiesta. Hay una justicia revelada en la resurrección de Cristo entre los muertos. Ahora hay una justicia manifestada, como una luz que se enciende. ¿En quién se manifestó? En ti. ¿Cuándo? Cuando creíste. ¿Cuándo se reveló? Ahora es otra la pregunta. ¿Cuándo se reveló la justicia de Dios? Cuando Cristo resucitó. ¿Cuándo se manifestó la justicia de Dios en tu vida? Es otra pregunta. Son dos preguntas distintas. ¿Se manifestó la justicia de Dios en tu vida? Cuando creíste. Y se manifestó la justicia de Dios en tu vida cuando creíste. Y en ese preciso momento dejaste de ser esclavo de la justicia, del pecado, para transformarte a un esclavo de la justicia. Una nueva creación. Vuelvo. Entonces, esta justicia había sido testificada en el Antiguo Testamento. Se había anunciado previamente. Se había dicho, se había escrito mucho. Esto en el Antiguo Testamento. Esta justicia es lo que vengo diciendo ahora, el versículo 22. Esta justicia, la justicia de Dios, llega y llegó a tu vida mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. Vuelvo a decir, ¿de qué justicia estamos hablando? ¿De justice o righteousness? Si tú tienes una Biblia en inglés, te vas a encontrar que la justicia que estamos hablando es righteousness. ¿Y cómo se debiera traducir al español? Rectitud. La rectitud, la fidelidad. Leímos hace unos domingos atrás de Deuteronomio 7:9, donde comienza diciendo el versículo: quiero que conozcan, quiero que sepan que tu Dios es Dios fiel. Yo personalmente creo que ese es el centro, ese versículo es el centro de todas las Escrituras. Fíjense, Dios es Dios fiel. Y esa fidelidad de Dios tomó forma humana y le pusieron por nombre Jesús. Para fidelidad también se utiliza la palabra verdad. Cuando dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, esa palabra verdad también puede ser traducida como fidelidad. Yo soy la misma fidelidad de Dios hecha carne. Si Dios no es Dios fiel, repito, si Dios no es fiel, no es Dios. Dios, dice el texto, Deuteronomio 7:9, Dios es Dios fiel. No dice Dios es fiel en ese versículo, dice Dios es
Dios fiel. Dios es Dios fiel. Y este Dios fiel tomó forma humana. Fue llevado a la cruz. Fue muerto por nuestros pecados y resucitó victorioso, porque la fidelidad de Dios no puede quedar muerta. Entonces, esta justicia, la righteousness, llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. Y aquí yo debí haber hecho esta pregunta: ¿llegó la justicia de Dios a tu vida? Ahora, ¿tú entiendes? Sí, llegó. Aquí el versículo lo dice. El versículo 22. ¿Llegó la fidelidad de Dios a tu vida? ¿Llegó la justicia de Dios a tu vida? Sí, es tuya. ¿Qué hiciste? Nada, porque Dios lo hizo todo. Versículo 22 al final dice: de hecho, no hay distinción. En la Reina Valera dice: por cuanto no hay diferencia. Porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron. Diría el 23. No hay diferencia. A todos los que creen. Pablo estaba batallando con los judíos, que decían básicamente: nosotros los judíos somos un pueblo especial y a nosotros se nos ha manifestado la justicia, porque guardamos la ley y además creemos que Jesús es el Mesías. Y Pablo dice: no se trata de guardar la ley. La ley te va a decir cuán malo eres, cuán pecador eres, pero Cristo te revela la gracia de Dios. Y en la resurrección de Cristo de entre los muertos se revela la fidelidad de Dios. Y no importa si eres judío o no judío, por la fe en Cristo, la justicia de Dios es tuya. Pues todos han pecado y están privados de la justicia de Dios. Pero por su gracia somos justificados, versículo 24, gratuitamente. ¿Has sido justificado? Ya lo definí. ¿Qué significa justificado? Haber sido declarado justo por Dios mismo, en base a la justicia que posees. Fíjate lo que dije. ¿Has sido justificado? Según este versículo sí, pero no entiendo muy bien lo que significa. Bueno, voy a explicar. Se declara justo el acto de declarar. Acá en Estados Unidos dirían no guilty, no culpable. Pero acá es más fuerte todavía. No es que no solo no sea culpable, es que es justo. Es la declaración que Dios hace de que te dijo: tú eres justo. ¿Y en base a qué hace esa declaración? En base a la justicia que posees. ¿Y qué justicia posees? La justicia de Dios, dice acá. ¿Y por qué posees esa justicia? Por la fe en el Cristo resucitado. Fíjate lo que estoy diciendo. El versículo dice que tú eres poseedor de la justicia de Dios mediante la fe en el Cristo resucitado. Y como eres poseedor de esa justicia de Dios, porque has creído que Jesús murió por tus pecados y que resucitó victorioso, y la victoria de Cristo ahora es tu victoria, eres poseedor de la justicia de Dios. Y como eres poseedor de la justicia de Dios, Dios te dice: este hombre o esta mujer es justo. Pero por tu justicia, no. Eres justificado significa has sido declarado justo por Dios mismo, en base a la justicia que posees, la justicia de Dios,
por la fe en Cristo. Fíjate, tú eres justo, eres poseedor de justicia y Dios te ha declarado justo por la fe en el Cristo resucitado. E insisto, no por tus buenas obras, no por lo buena persona que has sido, no por las cosas buenas que has hecho, no, solamente por la fe en el Cristo resucitado. Entonces, versículo 24, pero por su gracia. Esta definición va a aparecer una y otra vez cuando o me lean o escuchen mis predicaciones. Gracia. ¿Qué es la gracia? Es la fidelidad de Dios que se sostiene en los propios hombros de Dios. No la fidelidad que se sostiene en tus actos, sino que es la fidelidad de Dios que dice, porque yo quiero. Se sostiene en los propios hombros de Dios. No se sostiene en tus hombros. La fidelidad de Dios que se sostiene en sí mismo para bendecirte. ¿Por qué? Porque Él quiso hacerlo. Eso es la gracia. A pesar de lo que mereces, Dios te bendijo. ¿Por qué? Porque su fidelidad se sostuvo en sus hombros. Ustedes saben que de los millones de personas que salieron de Egipto, ¿cuántos realmente creían que Dios iba a abrir el Mar Rojo? 1. El pueblo no creía. ¿Cuántos creían? Moisés solamente. El pueblo decía, nos trajo aquí para morir. ¿Y por qué fue fiel Dios con Israel? Por gracia. A pesar de todas sus quejas, Él fue fiel y seguirá siendo fiel por gracia, a pesar de lo que mereces. Entonces, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús. Este versículo da para semanas porque encierra muchos conceptos. Primero ya expliqué lo que es justificado. Justificado es, otra vez digo, ser declarado justo en base a la justicia que posee. ¿Por qué somos declarados justos? Porque poseemos la justicia de Dios por la fe